Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver ahora el tema cubiertas. Algo muy parecido al tema anterior que habíamos visto con entrepisos, pero ahora enfocado en lo que vendría a ser el cerramiento superior de la edificación, en donde nos estamos aislando del entorno, aislando térmicamente, acústicamente, hidrófuga, en la aislación hidrófuga, etcétera. Es decir, es parecido a la anterior, pero se agrega lo que vendrían a ser las partes de las aislaciones. Básicamente podríamos tener dos grandes tipos de cubiertas: las cubiertas planas u horizontales y las cubiertas inclinadas. Lo que vamos a hacer ahora es ver cuáles son las ventajas y desventajas de la utilización de las cubiertas planas o inclinadas, ¿no? Haciendo como una especie de cuadro comparativo, en donde podemos ver como ventajas para las cubiertas planas es que la principal de ellas es que pueden ser accesibles, es decir, uno puede pararse arriba de estas cubiertas planas y utilizarlas normalmente. También se pueden aplicar pisos superiores, es decir, sumar un piso. Es decir, yo tengo acá, por ejemplo, una terraza que podría ser accesible y puedo hacer, por ejemplo, acá arriba un quincho u otro piso más. También no adquieren una altura más allá de lo necesario. Fíjense que en estas dos casas que deberían tener, por ejemplo, la misma altura, acá en la cubierta inclinada aumenta más la altura de lo necesario, de lo mínimo necesario, porque necesita aumentar la altura para darle la pendiente para que escurra el agua. Y además, como ventaja de las cubiertas planas, es que no se generan espacios desperdiciados. Por ejemplo, estos triangulitos que están acá, realmente, bueno, ahí hay veces que se hacen como altillos o bauleras, etcétera, porque son como espacios desperdiciados. También las cubiertas planas generalmente tienen una mejor aislación acústica. ¿Por qué? Porque requieren de mayor cantidad de masa para materializarse. Y la aislación acústica, digamos, para evitar el paso del sonido, cuando uno tiene mucha masa, mejora ampliamente esa aislación. Después, con respecto a las desventajas de las cubiertas planas, es que, bueno, así también como tienen mucha más masa, mucho más material, son más pesados y muchas veces también más costosas que las cubiertas inclinadas. También, por ejemplo, las cubiertas inclinadas, al tener una buena pendiente para que escurra el agua, tienen una mejor posibilidad de escurrimiento y mayor aislación hidrófuga, una mejor forma, ya sea por su disposición, de adquirir una buena aislación hidrófuga. Esto, digamos, que estoy nombrando como ventaja para la inclinada, obviamente es como desventaja para la plana. La plana uno tiene que requerir de darles pendientes a los contrapisos y tener embudos de lluvia, rejillas, etcétera, y eso muchas veces producen filtraciones. Es muy común en las azoteas planas, en las terrazas planas, que haya filtraciones de humedad. Eso es como una de las desventajas de las cubiertas planas. Y también son muy poco eficientes para todo lo que son los lugares donde nieva, ¿no? Porque acá se acumula la nieve y después resulta difícil escurrir la nieve mientras se va derritiendo. Es por eso que, bueno, como la principal desventaja de las cubiertas planas es la aislación hidrófuga un poco más compleja. No es imposible, pero tiene sus bemoles. Si pasamos entonces ahora a las cubiertas inclinadas, son más fáciles de reparar, son más livianas, son más económicas, son muchas veces, o en la mayoría de las veces, son más rápidas para construir y además se pueden cubrir grandes luces. Luces se los conoce con el nombre de longitudes entre apoyos. Se pueden hacer grandes, al ser más cubiertas más livianas, se pueden hacer grandes techos, galpones, incluso estadios, en donde con estructuras
que tienen un bajo peso propio en relación a la carga total que tienen que soportar. Eso hace que se puedan cubrir grandes longitudes. Veámoslo, voy a leer a ver si me olvidé algo. Bueno, tienen un mejor escurrimiento con el agua y con la nieve. Con respecto a la aislación hidrófuga son mejores que las cubiertas planas. Esto lo veníamos hablando antes. Y ahora pasamos entonces a las desventajas. Lo que era una ventaja para antes, para la cubierta plana, que podía ser accesible, yo en una cubierta inclinada no puedo poner un quincho o una parrilla porque sería muy peligroso, ¿correcto? Es decir, no son accesibles. A ver, se pueden acceder para arreglar, para hacer alguna reparación, para si hay alguna canaleta, destaparla, etcétera, pero digamos no para ser utilizada. Bien, desventajas, bueno, al tener una pendiente, esto aumenta la altura en forma innecesaria. Muchas veces en estos lugares, ya sean galpones o lo que sea, tienen una altura mayor de la necesaria para cumplir la función, esa función determinada. ¿Por qué? Porque tienen que llegar a la altura con la pendiente de la cubierta. Otra desventaja que tienen las cubiertas inclinadas es el tema de las canaletas. Cuando requieren canaletas, en este caso, en estos dibujos que están acá, justo no hay canaletas, pero supongamos que yo tengo acá la vereda, una calle o tengo un lugar donde pasa mucha gente, yo no puedo escurrir el agua directo a este lugar de uso. ¿Por qué? Porque voy a tener como una catarata acá cuando esté lloviendo. Entonces se colocan canaletas con desagües para guiar esa agua. Esas canaletas, si hay árboles, si hay ratas, gatos, muertos, digamos, puede haber un montón de cosas que con el tiempo se van tapando y hay que mantenerlas. Ni que hablar cuando esas canaletas están dentro de los espacios, dentro de los ambientes, porque digamos, las canaletas en sus uniones, en sus cambios de recorrido, etcétera, suelen incurrir en pérdidas de agua. Y por último tenemos como una de las desventajas es que en el caso de fuertes vientos, tornados y esas cosas, estos techos salen volando. Ustedes lo deben haber visto muchas veces en noticieros, en las películas norteamericanas, que la mayoría de las casas tienen así cubiertas livianas. En lo que es en el caso de una cubierta plana, por ejemplo de hormigón armado, no hay chance que esto se vuele. Sin embargo, en este tipo de construcciones de cubiertas inclinadas suele suceder. Obviamente ante eventos climáticos extraordinarios, ¿no? No es algo habitual. Bueno, veamos ahora un poco el tema de las cubiertas planas, algo muy parecido a lo que hemos visto antes con respecto a lo que eran los entrepisos, pero ahora aplicado a la cubierta superior, donde tenemos como dos grandes grupos, podríamos decir, lo que son con estructuras de hormigón armado construidas in situ, o con premoldeados, prefabricados, viguetas, losetas, las viguetas Everlú, todas esas cosas que ya hemos visto antes, con lo cual no vamos a ahondar mucho en detalle. Pero sí vamos a recordar, digamos, cuáles eran los distintos tipos de la que eran con respecto a las losas de hormigón armado, las que están construidas en obra in situ, que pueden estar discriminadas en losas macizas o las losas alivianadas, es decir, las que tienen como huecos, vacíos, etcétera, donde estas se podían separar en nerburadas tipo casotonado o tipo, por ejemplo, de la marca Prenova. Y con respecto a los premoldeados, tenemos los premoldeados que podían ser de viguetas, de losas huecas, o losetas, o viguetón, o como quieran llamarlo, y las losas también de la marca tipo Cervelú, que tenían adentro poliestireno expandido. Les repito, esto, digamos, las estamos nombrando como para recordarlo, pero ya vimos los detalles de cada uno de estos sistemas constructivos cuando vimos los entrepisos. Es por eso que vamos a pasar directamente, acá dice cubiertas, ahora estamos con cubiertas de hormigón armado en losas macizas. Esto es un ejemplo, pero podría ser acá, esta parte de lo que es la parte azul,
podría ser con viguetas pretensadas, o con losetas, o con la Cervelú, o con Prenova, lo que sea, digamos, con todos los sistemas constructivos que ya hemos visto, y vamos a ver cuáles son las modificaciones que suceden por ser la cubierta y no un entrepiso. Con respecto al lateral, a la pared, a la aislación hidrófuga del muro, con respecto al cielo raso, la uña, es todo lo mismo que antes. Incluso también la barrera de vapor. Hasta acá estábamos todo lo mismo que antes. Lo único que ahora empiezan a haber algunas diferencias. ¿Por qué? Porque yo ya para la cubierta plana estamos ahora, ¿no? Estamos analizando una cubierta plana. En este caso está dibujado como si fuese una losa maciza, donde está la losa y la viga. Y arriba de la barrera de vapor arrancamos con nuestra primer gran diferencia con respecto a un entrepiso, que es que tenemos que tener una aislación térmica, ¿ok? Para poder mantener la temperatura del interior sin que haya una gran pérdida de calor en el invierno o que no haya una gran ganancia de calor en el verano. Es por eso que tenemos que colocar una aislación térmica. Acá está dibujada con un espesor de 2 centímetros, lo que podría ser, por ejemplo, una placa de poliestireno expandido de alta densidad de 2 centímetros, es decir, un telgopor, pero bien compacto, bien macizo. Esto, digamos, es como lo clásico y mínimo que debería colocarse. Acto seguido y por encima de esta aislación térmica tendríamos que colocar un contrapiso que va a tener una pendiente, es decir, una inclinación muy leve, acá prácticamente no se ve, una inclinación del 2%, de entre 1 y 2%, digamos, con 1% alcanza, depende del tipo de solado que uno quiera llegar a colocar, pero bueno, tiene que tener una inclinación para que escurra el agua y vaya a donde está la rejilla o embudo de lluvia, sería su nombre verdadero, digamos, ¿no? Y entonces este contrapiso me va a dar la pendiente para que escurra el agua, para que toda la parte superior tenga una caída, y además este contrapiso sirve como aislación térmica también, como aislación acústica, para pasar a algunas cañerías, etcétera, para relleno. Generalmente este contrapiso se hace con un hormigón pobre. Un hormigón pobre significa que está hecho con cascote de ladrillo, polvo de ladrillo, arena, obviamente, y bueno, cemento y agua. Es decir, un agregado grueso, un agregado fino, un aglutinante, un cemento y agua. Después, arriba, digamos, habría que hacer, acá faltaría como un alisado también, ¿no? Porque arriba del contrapiso, bueno, depende cómo haga la aislación hidrófuga, no tendría que tal vez tener un alisado o no. Si lo voy a hacer, por ejemplo, con un mortero de cemento impermeable, es decir, tipo cerecita o tipo Zika, lo podría hacer, digamos, sin el alisado anterior. O se podría colocar, por ejemplo, unas de estas membranas geotextiles, fibroasfálticas geotextiles reforzadas, que son membranas como si fuesen de asfálticas, membranas asfálticas, pero tienen una malla geotextil que le da una resistencia mecánica, es decir, que le aumenta la resistencia a golpes, a concentración de tensiones, a concentración de fuerzas, etcétera, que uno, digamos, tiene que no solamente cubrir el contrapiso, sino que tiene que subir y acoplarse, ¿tá? Con respecto y superponerse con la aislación hidrófuga vertical de la pared. Es decir, toda la pared, todo esto que está acá, va a tener una aislación hidrófuga vertical. Y acá, que supongamos viene como por acá por la izquierda. Y después yo vengo, por ejemplo, con mi membrana geotextil y la coloco solapando a el mortero de cemento impermeable que voy a tener, por ejemplo, protegiendo la pared. Todo esto que está acá, todo este sistema que está como embutido, como que está metido en la pared. Fíjense que acá yo tengo un ladrillo que es del 18 y acá tengo un ladrillo que es del 12. Es decir, acá tengo una diferencia de 6 centímetros. Todo este sistema es
se conoce con el nombre de babeta. Anótenlo con B larga las dos veces. El sistema de babeta es un sistema donde las aislaciones vertical y horizontal de piso se superponen, se solapan, es como que ingresan al muro y el revoque exterior sobresale con un pequeño goterón para evitar que el agua trate de ingresar por la intersección entre el elemento horizontal y el elemento vertical. El 90% o la gran mayoría de las filtraciones de agua en las cubiertas suceden en los encuentros, en estos lugares. ¿Por qué? Porque no está bien hecha la babeta. Uno no puede poner la aislación hidrófuga horizontal y vertical unidas así por un puntito. ¿Por qué? Porque el agua pasa seguro por ahí. Uy, se me pasó. Esperen, a ver. Ahí. Apreté sin querer, perdón. Entonces, todo este sistema, todo este lugar es conocido con el nombre de babeta. Hay que preparar la babeta, hay que hacer como un rehundido de la pared. La pared viene del lado de abajo, viene con 20 centímetros, 23 centímetros de espesor, y acá tiene menor espesor para que el agua que golpea contra acá no se acumule en el vértice, ¿no? Para proteger este lugar que es lo más sensible de la aislación hidrófuga en las edificaciones. Bueno, habiendo entendido la aislación hidrófuga horizontal y vertical y todo el sistema de babeta, y recordando que tenemos que tener un goterón para evitar que el agua siga por como pegada acá con respecto a acá, porque como que se adhiere al paramento y se intente meter. Vamos a pasar ahora a lo que va por encima de la aislación hidrófuga. Si yo coloqué, por ejemplo, una membrana geotextil o hice un mortero de cemento impermeable, supongamos con cerecita, bueno, arriba habría que hacer una capa niveladora, protectora de la aislación hidrófuga. Esto es lo que debería suceder. Hay muchas terrazas que tal vez algunos de ustedes hayan visto en donde no se coloca nada, si son terrazas inaccesibles, se colocan directamente arriba membranas con protección de aluminio que tienen como un color plateado. Alguna vez lo deben haber visto, que hay juntas cada 1 metro aproximadamente con asfálticas, membranas asfálticas con protección de aluminio. Tienen un film de aluminio en la parte superior que refleja el sol, mejora la aislación térmica, pero si uno camina, accede, se apoya una silla, apoya una mesa, empiezan a colocar cerámicas, etcétera, se lastima y empiezan las filtraciones. Es por eso que si yo voy a tener una azotea accesible, voy a tener que colocar arriba una carpeta niveladora de mortero de cemento y arriba un solado, ¿no? Que puede ser una baldosa de azotea, un porcelanato en algunos casos, a veces colocan. Y lo que sí siempre tiene que ocurrir y tiene que haber son juntas de dilatación. Juntas de dilatación para el solado con la carpeta, que acá lo mejor es colocar algún sellador tipo poliuretánico. Alguna vez lo tienen que haber visto en las terrazas, en los pisos. Cada 2-3 metros tiene que haber alguna junta de dilatación, y fundamental que haya cerca del perímetro exterior antes de llegar con la pared. Esta junta de dilatación no solamente tiene que ocurrir en el solado y en la carpeta, sino que también con respecto al contrapiso y al muro. Y debería ocurrir también con respecto a la estructura y al muro también. Esta junta a veces existe y a veces no. Hay muchas, de hecho la mayor cantidad de veces, este desfasaje de viga y muro para generar acá una aislación, una junta de dilatación, muchas veces no sucede. Y se coloca directamente la aislación hidrófuga aplicada sobre la viga. Pero bueno, yo explico lo que debería suceder y después verán ustedes qué es lo que sucede. Bueno, creo que hemos hablado de todos los componentes. La gran diferencia entonces con respecto a los entrepisos es la aislación hidrófuga. La aislación hidrófuga y la aislación térmica.
Eso es como, digamos, la gran diferencia que tiene la cubierta plana con respecto a los entrepisos que hemos visto anteriormente. Veamos ahora, vamos a pasar a cubiertas inclinadas, que tenemos dos grandes rubros, las cubiertas de madera y las cubiertas metálicas. Vamos a empezar con las cubiertas de madera. Cuando hablamos de la cubierta de madera, estamos hablando de la estructura que sostiene a la terminación superior, es decir, la estructura principal. Yo voy a tener, en este caso, la estructura principal es de madera. Y arriba yo podría tener un revestimiento que puede ser o una teja o puede ser chapa también. O sea, yo puedo tener techo de chapa, o sea, una cubierta metálica parcialmente, pero con una estructura de madera. O sea, la terminación superficial podría ser de chapa, pero con la estructura que lo soporta de madera. Y bueno, obviamente, si una estructura metálica ya con una terminación superficial de tipo teja, no conozco, pero algún que otro loco lo debe haber hecho alguna vez. Pero bueno, sería raro, sería extraño. Acá estamos con estructura de madera. En la estructura de madera arrancamos primero con un tirante, un cabio. En este caso, acá hay medidas que corresponden todas estas medidas corresponden a techos de cubiertas clásicas de viviendas unifamiliares, así o múltiples familiares, pero de baja escala. No son grandes construcciones. Acá estamos viendo medidas que podrían corresponder a un techo de tejas, en este caso francesas, de una vivienda estándar, en donde arrancamos con la estructura principal, que es un cabio en este caso de 2 pulgadas por 6 pulgadas. Después pasamos a un machimbre, también de madera, que puede ser de media pulgada o de media por 4, puede ser media por 5, algunas veces colocan 3 cuartos por 4, digamos, pero el promedio general es de media por 4. Todo esto es madera, ¿no? Acá tengo un tirante de madera y el machimbre también es de madera. Después ya pasamos con una aislación hidrófuga que en realidad es de segunda línea y que funciona también como barrera de vapor, que es el clásico ruberoid. El ruberoid es un fieltro asfáltico, es como si fuese, no es una tela, como si fuese un rollo de cartón, pero medio flexible, pero que es asfáltico, es negro, y hace de las veces de barrera de vapor. También acá en este caso no hay canaleta, pero bueno, podría haber una canaleta. Y hay un frentín que es para tapar, perdón, un frentín que es para tapar todo lo que es los distintos componentes para que cuando yo mire el techo de frente vea solo un listón de madera y que no vea la cantidad de componentes que hay dentro del paquete de la cubierta. Entonces tenemos arriba del machimbre tenemos el filtro asfáltico, el ruberoid. Después, para eso, como es un cartón, no es un cartón, es como algo, un rollo vienen rollos, como si fuese un papel, pero acartonado, pero con asfalto. Eso para colocarlo y que no se vuele y que se mantenga adherido al machimbre, se colocan unos bulines de yesero, es lo que se conoce, que son listones de madera muy chiquitos, muy finitos, que tienen media pulgada por una pulgada son 2 centímetros y media es 1, es decir, 2 centímetros por 1 centímetro aproximado, o sea, son chiquitos, que se clavan para sostener al ruberoid. Acto seguido tenemos que colocar lo que son los listones para poder clavar y sostener las tejas. En este caso son clavaderas de 2 pulgadas por 1 pulgada, depende el tamaño de la aislación térmica que uno vaya a colocar. Estos podrían ser de 2 pulgadas por 1 o 2 por 2. Depende el espesor de la aislación térmica que uno vaya a colocar. Yo acá en este ejemplo estamos viendo por ejemplo una aislación térmica de poliestireno expandido
que supongamos que son 2 centímetros, con lo cual 2 centímetros, si yo tengo mi clavadera de 1 pulgada, que es 2 centímetros y medio, entra acá mi aislación térmica. Pero bueno, hay veces que uno coloca aislación térmica, por ejemplo, en fibra de vidrio, lana de fibra de vidrio de 5 centímetros, entonces acá la clavadera debería ser de 2 pulgadas por 2 pulgadas. Bueno, no es este caso el que está dibujado, digamos acá lo que está, hay una placa de poliestireno expandido de 2 centímetros, con lo cual la clavadera queda de 1 pulgada de alto. Siempre en las medidas se da primero el ancho y después el alto. Cuando hablamos de madera que está acostada. Porque acá, bueno, machimbre de 4 por media es 4 de largo y media de alto. Yo creo que lo hubiera escrito al revés, pero bueno. Lo escribí yo, ojo, no le puedo echar la culpa a nadie. Pero generalmente cuando uno compra el machimbre, lo primero que le interesa a la maderera es el espesor. Bueno, y por último, arriba de todo tenemos la teja francesa en este caso, pero podría haber sido una teja francesa, una colonial, una española, etc. Después, bueno, el resto de los componentes son los que corresponden a los muros que ya hemos visto y me imagino que no deberían tener inconvenientes. Fíjense que acá, cuando yo vengo con las claveras de 2 por media, en la última tengo que tener una de 2 por 2 para suplementar la altura que no tengo por la teja por la teja que me falta, ¿no? Acá la última clavadera tiene que ser un poquitito más grande, pero eso, bueno, no hace falta que lo anoten. Y acá, tal cual como dice el texto, en este caso no hay canaleta, por eso es escurrimiento libre. Pero bueno, podría haber habido alguna canaleta. Bueno, vamos a ver ahora, me imagino lo mismo, pero con respecto a cubiertas inclinadas. Acá está. Acá tenemos, en este caso, digamos, bueno, lo mismo que vimos antes, de estructura de madera, pero ahora con cubierta de chapa. ¿Está? Antes vimos de madera, estructura de madera con cubierta de tejas, y ahora vamos a ver cubierta inclinada con estructura de madera, pero con cubierta de chapa. A ver, toda la parte hasta acá, hasta el bulín de yesero es igual. Lo único que ahora le colocamos, en este caso, una canaleta. Fíjense acá el ruberoid viene, pasa y se solapa sobre la canaleta. Y acá arriba está la cubierta de chapa, que ya puede ser tipo acanalada o trapezoidal, tipo la T101, hay distintos modelos de chapa. Que, bueno, las chapas se clavan, bueno, valga la redundancia, en las clavaderas, que en este caso sí, tiene que ser como mínimo de 2 por 2. Y acá ya hay una aislación que podría ser, por ejemplo, lana de vidrio de 5 centímetros. Y después, bueno, todos los componentes inferiores son iguales. Es decir, acá lo único que cambió fue la parte superior, esto que está acá, y la parte de la canaleta, le agregamos una canaleta. Y bueno, cambiamos la terminación superior de teja por la cubierta de chapa. A ver si hay alguna otra diferencia. No. Esta distancia que está acá, esta separación que se hace siempre en todo lo que son las cubiertas inclinadas, lo ideal es salir con el agua, con la canaleta, por afuera de la construcción, por afuera del ambiente que uno está protegiendo. ¿Para qué? Para evitar tener canaletas dentro de los ambientes que, bueno, hay veces que no pueden evitarse, por ejemplo, cuando el techo da hacia una medianera, yo no le puedo mandar el agua al vecino. Entonces tengo que colocar una canaleta hacia adentro. Esos puntos son siempre críticos a la hora de la aislación hidrófuga. ¿Verdad? Son claves, son muy difíciles de controlar. Si hay pérdidas acá de agua con respecto a la canaleta y hay algunos sectores donde gotea un poco, no hay ningún tipo de problema porque estoy en el exterior, etc. Pero si lo tengo al lado de adentro, no me va a gustar nada. Bueno, vamos ahora a cubiertas inclinadas pero metálicas, donde toda la estructura es metálica y ahora ya en este caso aprovechamos para hacer
el corte lo que podría ser una construcción en tipo steel frame, ¿tá? Donde toda la construcción es metálica. Acá el muro ahora está materializado con perfiles que hacen de bastidores, que sumados a las placas, que pueden ser placas de yeso, y bueno, una placa USB para el lado exterior, para rigidizar a la estructura, para rigidizar el techo. Después tenemos con respecto al muro, tenemos una aislación térmica, en este caso de lana de vidrio. Esto va a tener acá como mínimo 12 o 15 centímetros debe ser si es un muro exterior, como mínimo, digamos, todo el paquete. Después, bueno, tenemos una placa de USB, otra aislación y, bueno, fuera de todo, algún tipo de revoque plástico para darle terminación. Ahora lo que vendría a ser toda la parte del alero tiene que estar protegido, digamos, para que no se vea con los distintos tipos de capas. Y pasamos a lo que vendría a ser la estructura principal. Acá todos estos perfiles son los que hacen, digamos, la parte estructural superior del muro, donde apoyan perfiles que son vigas, o también la podríamos llamar cabios, nada más que ahora son metálicas del tipo C, porque digamos conforman como una C. Acá, bueno, acá lo tienen en corte. Esto mismo que está acá en corte es esto mismo que está en vista, donde uno ve en la parte vertical estas dos linitas, vendrían a ser esas dos linitas de ahí. Nada más que acá estaba en vista y acá está en corte. En este caso tenemos un perfil del 200, es decir que tiene 20 centímetros de altura y 6 centímetros de ancho. Todos estos perfiles generalmente se hacen todos en chapa doblada galvanizada. Esta es la viga principal, estas son las correas. Estas correas van cada 60, 80 centímetros, depende del tipo de chapa, depende de lo que uno crea que vaya a apoyar después ahí, si digamos cómo va a caminar, etcétera. En este caso tenemos correas de 150, es decir, de 15 centímetros de altura y 50 centímetros y 5 centímetros de ancho. Después también tenemos una aislación térmica de 50 milímetros, en este caso tipo lana de vidrio, con film que puede ser con film metálico, con protección metálica, para evitar que le ingrese la humedad. Y arriba de todo la chapa. La chapa donde está clavada y termina en una canaleta, que tiene que estar obviamente la chapa solapada sobre la canaleta y todo agarrado para evitar que el agua pase por este punto que está acá. Bueno, con respecto a los techos de chapa, bueno, son más livianos, son más rápidos de construir, son muy buenos aislantes hidrófugos, son relativamente económicos. Y bueno, otra de las ventajas, que algo que no habíamos puesto ahora que estoy recordando, es el tema del ruido, ¿no? A la hora de la lluvia, cuando llueve mucho en los techos de chapa, se escucha. Se escucha y a veces puede ocasionar molestias. Bueno, a ver, repasemos a ver si esto, digamos, esta aislación térmica de 50 milímetros, hay distintas formas. Acá está dibujado como si fuese la clásica lana de vidrio con film de aluminio, pero hay otros materiales, tipo membranas, que son, digamos, más modernos, con menores espesores, que sirven también como barreras de vapor, pero bueno, son más caros también. Veamos a ver qué nos queda. Nos quedaría por ver ahora un poco las ventajas y desventajas con respecto a los materiales en las cubiertas inclinadas, porque nosotros antes habíamos visto ventajas y desventajas de las cubiertas planas en relación a las cubiertas inclinadas, es decir, comparábamos cubiertas planas contra cubiertas inclinadas. Ahora vamos a comparar dentro de las cubiertas inclinadas aquellas que son o de madera o metálicas. Empecemos con las ventajas de las cubiertas inclinadas de madera. La principal de ellas es que tiene una buena aislación acústica y térmica. La madera, con respecto a comparada con el metal,
es mucho más aislante acústico, absorbe el sonido y también tiene una mejor aislación térmica, es mucho menor conductor del calor la madera que el metal. No sé si alguna vez tocaron algo que sea metálico, que haya estado al sol durante mucho tiempo, se van a quemar. En cambio, si la madera lo pueden tocar tranquilo, que no transmite tanto el calor como las estructuras metálicas. Después, otra de las ventajas principales que tiene la madera es la sensación de calidez. Uno cuando está bajo, yo ahora de hecho estoy en el quincho de mi casa, estoy mirando para arriba y estoy viendo algo muy parecido a este techo que está acá. Digamos, no es esto, pero bueno, es muy parecido. Estoy viendo los cabios y el machimbre, ¿no? Todo eso que está ahí es el machimbre. Y da como una sensación de calidez, algo como más ameno, más confortable a la hora de vivir y permanecer en un espacio con, digamos, con una sensación como más de tranquilidad, se podría decir. En cambio, las estructuras metálicas da como una sensación de más frío, son frías, digamos. Esto estamos hablando de una estética a la hora de las sensaciones. Después, otra de las ventajas que tiene la madera es que absorbe vibraciones en zonas sísmicas, ¿no? Uno es como más flexible que el acero en todo lo que son incluso con las uniones. Cuando en zonas sísmicas el techo se mueve todo, se flexiona, digamos, se dobla todo, pero se mantiene unido. En cambio, en las estructuras metálicas, que son un poco más rígidas, cuando el edificio se mueve, las uniones se desarman, se salen del eje o del soporte y se caen. Después, bueno, otra ventaja que tiene la madera es que requiere mano de obra sencilla, ¿no? Digamos, operarios obviamente tienen que tener experiencia, pero digamos, no requieren hacer una maestría en hardware como para armar un techo de madera. Con respecto a las desventajas, una de las desventajas que tiene la madera en sí, en general, ya sea aplicada para cubiertas, para carpinterías, para muebles, para lo que sea, es que si no está bien secada, si no fue bien curada a la hora después, digamos, de haberse aserrado, etcétera, se pueden generar deformaciones, es decir, que ya sea por las diferencias de temperatura, humedad, etcétera, la madera se puede ir retorciendo, doblando, etcétera, a medida que pasa el tiempo. Después son atacables por insectos, hongos y con el tiempo y la humedad se pueden pudrir. Con respecto al tema de insectos, es muy común en Argentina y en todo el mundo, el bicho taladro existe, no es algo raro y hay que tener cuidado con eso. Y bueno, con respecto al ser higroscópica, es decir, que puede absorber la humedad, la madera se puede pudrir. Después es un material combustible, es decir, se puede prender fuego. Y las dimensiones para todo lo que son maderas, digamos, construidas con tirantes únicos, con una única corte de árbol, tienen dimensiones acotadas, no se pueden llegar a grandes vigas o a grandes techos de madera con vigas de un solo corte. Sí, hay maderas multilaminadas o laminadas donde uno hace con muchas franjas de madera, se encolan, es decir, se pegan y se pueden generar grandes estructuras. Pero es como si yo colocara muchas vigas, una a continuación de la otra, nada más que se hace en fábrica esto, ¿no? Y entonces sí se pueden generar a grandes dimensiones de cubiertas. Pero las dimensiones estándar, clásicas para los tirantes comunes, son más acotadas. Veamos ahora las ventajas y desventajas de las cubiertas metálicas. La principal de las ventajas es que se construyen rápidamente,
Digamos, con cualquier, si yo tengo que hacer un galpón, lo más rápido es hacerlo en estructuras metálicas. Pueden cubrir grandes longitudes, los perfiles vienen hasta 12 metros de longitud y después se pueden hacer sistemas reticulados. Sistemas reticulados, no sé si llegan a ver acá, son como estas vigas que están formados con muchas barras de pequeñas secciones. Entonces eso hace que sean cubran grandes luces con muy bajo peso propio. Después son más rígidas y al ser, digamos, más rígidas significa que son menos flexibles. Eso es como una desventaja, pero bueno, que sean rígidas tiene ventaja también, ¿no es cierto? Que se deformen menos. Y tienen menos probabilidad de fallas. Algo que tendríamos que haber aclarado como desventaja en la madera son los nudos. Todo lo que son maderas naturales, existen altas probabilidades que hayan nudos, y en donde se producen esos nudos, que es donde hay variaciones en las fibras, son puntos donde se pueden generar roturas, se pueden partir un techo. No es extraño que si alguien esté caminando, por ejemplo, por arriba de un techo y haya un nudo demasiado grande en uno de los tirantes y pisa ahí cerca donde está el nudo, bueno, se puede romper, ese cabio se puede romper. Es decir, que la madera puede que haya fallas. Uno siempre antes de colocarla en el techo tiene que mirarlas y verificar que no haya nudos demasiado grandes. En cambio, en lo que es acero, es prácticamente imposible que haya una falla en el acero. Es algo que, digamos, tal vez alguna vez habrá sucedido, pero no conozco un caso, no he conocido ningún caso. Bueno, y nos quedaría por último ver el tema de las desventajas de las cubiertas metálicas. La principal de ellas es la baja aislación térmica y acústica. Esto si yo no le coloco una muy buena aislación térmica abajo adicional, en el verano es un horno y en el invierno es una heladera. Es por eso que lo ideal sería, por ejemplo, colocar tal vez a un cielo raso suspendido adicional, con una aislación térmica adicional para suplementar toda esta pérdida de energía que sucede por la baja aislación térmica. Y además lo que hablábamos antes de la aislación acústica, esto si llueve fuerte, en el lugar que se está abajo se vuelve prácticamente imposible hablar. Es insostenible mantener una conversación ante una tormenta fuerte con una lluvia fuerte. Estoy hablando y ni que hablar de granizo, ¿no? Bueno, siguiente desventaja, que las uniones son más complejas. Al tener que ser más precisas y atornillarse o abulonarse, soldarse, etcétera, no es lo mismo que son lo que son las uniones de madera, que uno con un clavo y los tornillos es como que la mano de obra está más acostumbrado y admite más imperfecciones las uniones de la madera. Al ser más flexible la madera, digamos, tiene como mayor versatilidad a la hora de materializar esas uniones. En cambio, las estructuras metálicas requieren de uniones que son más complejas, más complicadas, que hay que diseñar, hay que fabricar, hay que evaluar eh, cuál es el método que le corresponde o la forma que le corresponde a cada tipo de unión. En cambio, uno puede hacer un techo de madera todo con martillo y clavo, prácticamente. De hecho, sí se puede. Y por último, es que también, así como las uniones son más complejas, la construcción es más precisa, la mano de obra tiene que ser un poquito más especializada que la de madera. ¿Por qué? Porque es más precisa. Todo lo que es construcción metálica se mide todo en milímetros. ¿Está? Porque todo tiene que estar justo para que las uniones coincidan justo, para que cada viga tenga exactamente la medida que le corresponde, porque después yo no puedo agarrar un serrucho y serrucharle 5 centímetros si me quedó largo. Es complicado.
Digamos, se puede hacer un corte, pero no es lo mismo uno con la madera, agarra el serrucho y va cortando y va acomodando, etcétera, hasta que la medida le dan. En la otra tiene que ser todo calculado y dispuesto de una forma precisa tal que no admite prácticamente imperfecciones. Hay uno, obviamente, todo tiene que tener un margen de error porque la perfección no existe, pero requiere una obra, un poco, una mano de obra, es decir, una construcción con un poquito más de cariño. Bueno, y sin más ni menos de que haber explicado todo esto, hoy hemos visto como una teórica un poquito más corta, ya que es como una extensión, una adicional a lo que hemos visto de entrepisos. Espero se haya entendido, que se haya comprendido las diferencias, que hayan dibujado correctamente todos estos cortes con todas las especificaciones, ya sea la de los muros y la del entrepiso. Que por su atención, muchas gracias, no le quito más tiempo, ha sido un gusto. Chau, chau, nos vemos en la próxima.